Hablamos hace 8 días en la enseñanza pasada, hablamos de la identidad de la familia. ¿Qué es lo que nos hace ver que una familia se identifica? No precisamente el apellido, no son precisamente sus bienes materiales, no es precisamente lo que posee, ni cuántas cosas tiene, ni tampoco los títulos que pudieran otorgarse o lograrse en la vida. No es eso lo que hace que una familia se reconozca o se identifique como tal. De hecho, según algunos historiadores dicen y cuentan que el ser humano, en su necesidad de formar vínculos con otros seres humanos, es como se establecieron las sociedades. Pero antes de que se establecieran las sociedades, se establecieron las familias. Y eran las familias lo que se reconocía, era una familia lo que se identificaba de otra familia, no una sociedad. La sociedad funciona gracias a las familias. Lamentablemente, las familias han sido desintegradas, las familias han sido afectadas, existe división en la familia, los padres contra los hijos contra los padres, los hermanos entre ellos pelean, y eso hace que una familia se desintegre, una familia pierde la comunión que pudiera existir entre ellos, y por tanto esa familia puede desintegrarse y desmembrarse, incluso llegar a apartarse tan lejos unos de los otros que deja de identificarse como parte de una familia. Dejan de reconocerse como miembros de la misma casa o miembros de la misma casa paterna, de la misma familia, por causa de esa separación. Y eso sucede cotidianamente en nuestra sociedad. Eso sucede en todas partes del mundo, no solamente en México, sino en todas partes del mundo. Vemos cómo las familias se desintegran, cómo se separan las familias, y cada día más se destruyen los hogares. Y hay una desintegración, y no solamente una desintegración, sino una falta de identidad. Las personas buscan integrarse a grupos. Cuando en la familia no existe una integración, no existe una comunión, entonces los miembros de la familia buscan fuera de la familia con quién identificarse. Un equipo de fútbol, una pandilla, un grupo social, un club social, alguna agrupación, alguna asociación civil, alguna asociación de ayuda, de autoayuda, y entonces se establece en el corazón del ser humano la necesidad de formar parte de algo, de identificarse con algo, porque no tiene identidad con su familia, no logra identificarse con su familia, siente que no pertenece, siente que no forma parte. Para mí es sorprendente la cantidad de suicidios que existen hoy en día. Y lo más impresionante para mí es que el grupo donde hay mayor número de suicidios, el grupo de edad donde existe el mayor número de suicidios, es entre los adolescentes y los jóvenes. Antes eran los adultos los que se daban por vencidos y se quitaban la vida. Hoy no, hoy son los adolescentes y los jóvenes los que se están dando por vencidos, porque no encuentran dónde encajar, no encajan en ningún grupo social, no encajan en su familia, no encajan en la escuela, y más todavía aún, no encajan en las redes sociales, porque ahora lo que te hace generar una identidad son las redes sociales. Aquel que tiene muchos seguidores es alguien que tiene más, se siente más identificado, e incluso sus seguidores se identifican con esa figura pública. Las redes sociales ahora son los núcleos de identidad, y entonces se incluyen en grupos sociales, en grupos de chat, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en páginas, en YouTubers, y ahí se van identificando, y entonces siguen a esos personajes públicos o siguen esos grupos sociales que se han establecido a través de las redes, y tratan de generar en sus vidas una identidad. Ya no son parte de una familia, ahora son parte de un grupo de red social, y eso les hace tener una identidad. La familia ha perdido su identidad, la familia ha perdido esa fortaleza que hacía que una familia moviera a una sociedad. La Biblia nos enseña la importancia de una familia, tan es así que cuando Dios escoge a un hombre, no solamente escoge a ese hombre, sino que escoge a su familia.
Podemos verlo en Noé, podemos verlo en Abraham, podemos verlo en Moisés, podemos verlo en José, en Jacob, en Isaac, podemos verlo en las diferentes historias de los personajes que nos cuenta la Biblia, donde Dios pone interés no solo en el personaje, sino también en la familia. Por eso una de las encomiendas y el propósito de este ministerio es alcanzar y restaurar a la familia. De tiempo en tiempo damos un mensaje que vaya enfocado a la familia, porque la familia tiene que ser restaurada, la familia tiene que ser reconciliada, la familia tiene que ser fortalecida para que cada miembro de la familia genere una identidad con su familia y se sienta parte de su familia, no se sienta aislado, no se sienta apartado, señalado. Inclusive escuchaba a un joven que decía: yo no quiero llegar a mi casa porque parece que soy un apestado. Mi propia familia me rechaza, mi propia familia me pone cara, me pone gestos, no le gusta la forma en que visto, no le gusta la forma en cómo hablo, no le gusta la carrera que estoy estudiando, no me siento parte de esa familia. De hecho, llego y me encierro en mi recámara y no saben nada más de mí. Ni siquiera como con ellos, ni siquiera platico con ellos. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Eso es lo que le está sucediendo a nuestros jóvenes. No están encontrando identidad en su casa. Y entonces encuentran grupos donde se les convence que su identidad es algo erróneo, es algo equivocado, donde les hacen creer que ser rebeldes es correcto, donde se les hace creer que tener ciertas tendencias homosexuales o ciertas tendencias sexuales o ciertas tendencias de perversión sexual son correctas, y entonces ellos se identifican y hasta se sienten apapachados por esos grupos que los convencen y dicen: no, aquí sí te queremos. Y si en su casa no sienten ni el aprecio, ni el cariño, ni el afecto, ellos van a sentirlo en un grupo que los va a convencer que esa es su identidad. Y entonces los jóvenes creen que son parte de ese grupo, parte de ese grupo rebelde, de parte de ese grupo anarquista, o de ese grupo violento, o de ese tipo de música, o de esas tendencias sexuales. Y entonces los jóvenes se sienten identificados y dicen: yo formo parte de ese grupo, porque en su familia sienten que no encajan, que no son parte de su familia, que no tienen identidad con su familia. La Biblia nos enseña que Dios pone tanto interés en la familia que busca restaurar la familia, llegar a los padres, llegar a los hijos. El interés que tiene la Escritura por esa vinculación, esa comunión que tiene que existir en la familia, va más allá de un sentimiento. Tiene que ser parte de su esencia viva de cada ser humano, saber que forman parte de un grupo tan fuerte y tan nutrido como lo es la familia. Sin embargo, nosotros mismos lo rechazamos. Si el muchacho es rebelde, ya no queremos hablarle, ya no queremos dialogar con él, no ponemos atención. Por algún tiempo yo llegué a decirle a uno de mis hijos, en algún momento se lo dije, solamente una vez lo dije y después me arrepentí con todo mi corazón. Llegué a decirle a mi hijo: ya no sé qué hacer contigo. Cuando lo dije, hagan de cuenta que cayó un balde de agua fría sobre mi cabeza y sobre todo mi cuerpo, que me dio escalofrío, y pensé: si yo no sé qué hacer con él, que soy su padre, ¿quién va a saber? Si yo, que soy su papá, no sé qué hacer con él, ¿quién va a saber qué hacer con él? Si en su familia no sabemos cómo apoyarlo, cómo impulsarlo, cómo motivarlo, cómo ayudar a corregir sus errores, si no sabemos qué hacer con él, ¿quién va a saber? Un drogadicto, un alcohólico, un narcotraficante que le va a decir: nosotros aquí sí sabemos cómo resolver tu problema, vente con nosotros. Algún grupo violento, algún grupo rebelde. Y entonces se van a identificar. ¿Por qué creen que los muchachos siguen a tantos artistas que cuando usted oye la letra de sus canciones dice: wow, y eso escucha mi hijo? Wow, y eso escucha mi hija. Si tan solo pusiéramos atención a la letra de las canciones que se escuchan hoy en día, yo me asusto de la letra, no porque sea un mojigato y me dé miedo la letra de las canciones, sino me asusto de que los jóvenes la repitan. Yo no sé si entienden lo que están cantando o no entienden lo que están cantando, que lo cantan con tanta ligereza y con tanta convicción que la canción está preciosa, dicen ellos. Que tiene ritmo, que tiene flow, que tiene, no sé, que tiene estilo, que tiene una inspiración. Y digo: wow, eso no es verdad. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen una identidad. Porque en casa
no fomentamos la unidad, la comunión, la restauración, el consejo. Y entonces, al destruirse el hogar, al no haber identidad como familia, al no saber que somos los López o los Pérez o los Juárez o los Macedo, los Martínez, los Hernández, los Gómez, los García, cualquiera que seamos, al no saber que lo somos y que somos parte de esa familia, vamos a rechazar el núcleo familiar y vamos a tratar de identificarnos. Yo me acuerdo que en mis años de juventud, cuando era muy chico, adolescente, en los principios de mi juventud, había una pandilla muy famosa aquí en México. No sé si se acuerdan de ella, de los Panchitos. Acabo de ver un documental donde salen los Panchitos ya viejos. Y ellos dicen, es que nosotros no encontramos, los viejos dicen, no los jóvenes, porque esa pandilla continuó y de repente la pandilla se distorsionó, pero yo veía este documental y entrevistaban a los Panchitos viejos, ya grandes, ya casados y con hijos, de aquello que resistían, aquello a lo que se oponían, como era trabajar, hacer una familia, conseguir un empleo, construir un hogar. Ahora lo tienen. Aquello que en algún momento rechazaron, aquello que en algún momento protestaban a través de la rebeldía y de las pandillas y de la violencia, ahora dicen, no, es que en aquel tiempo no teníamos identidad. No sabíamos a lo que pertenecíamos, y venir a la pandilla, venir al grupo de la pandilla, era encontrarte con tu familia. Éramos parte de esa familia numerosa, grande. Si no me equivoco, rebasaban los 400 jóvenes en la pandilla. Y oír una pandilla de 400 ya es un grupo bastante grande que daba miedo oír que ahí venían los Panchitos, ¿no? No sé cuántos llegaron a ser, desconozco el número, pero esa pandilla creció y creció y creció. Y yo digo, ¿por qué creció tanto? ¿Qué estaba pasando en las familias de esos muchachos que preferían salir de sus hogares para venir a integrarse a este grupo, que además les daban una bienvenida bastante violenta, pero que soportaban el precio de la bienvenida con tal de integrarse a un grupo tan unido como esa pandilla? ¿Por qué preferían pertenecer a un grupo de ese tipo que a su familia? ¿Qué es lo que faltaba en su familia? ¿Qué es lo que hacía falta en su hogar? Que lo tenían que salir a buscar fuera. Hoy nos sorprendemos y decimos, no, es que las muchachas hoy se están embarazando muy jóvenes, niñas de 11, 12 años están embarazadas. México es el país con el mayor número de niñas, no adolescentes, no jovencitas, de niñas embarazadas. Y uno dice, ¿pero por qué? Y los papás de repente se preguntan, ¿por qué? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué mi hija está embarazada? Y tratamos de explicarnos el por qué pasó o en qué momento sucedió que descuidamos a esa pequeñita para que terminara en una relación sexual. Y además terminara porque en su ignorancia, en lo prematuro de su pensamiento, en la juventud y en la inocencia, no alcanzan a comprender que una relación sexual puede resultar en un embarazo. Y bueno, un embarazo como quiera que sea podría poner en riesgo la vida de la niña, pero si se lleva bien y se cuida, podrán hacer un bebé. Pero, ¿qué hay de las enfermedades sexuales y de las enfermedades mortales a las que se enfrentan las niñas? Y no solamente las niñas, los niños también. Y nos preguntamos, ¿por qué? Yo entiendo una cosa, que cuando en casa fallamos, lo que no proporcionamos en casa, los hijos lo buscan fuera. Y no solamente los hijos, también los adultos. Cuando en la casa no encontramos lo que necesitamos, cuando en la casa nos hace falta algo que no tenemos, vamos y lo buscamos fuera. Por eso la infidelidad, por eso el engaño, por eso el esposo se prefiere pasar en el trabajo y no en la casa, prefiere vivir fuera de la casa, vivir lejos de la familia. Y no digo que esté mal estar lejos, si el trabajo así lo obliga, sí, pero hay quienes quieren estar lejos, porque en casa no lo encuentran. Hay mujeres que prefieren pasar todo el día en la calle y no estar en su casa. Yo digo, ¿pero por qué? Algo está pasando, algo está fallando, algo no está funcionando dentro de la familia. Y es que no hay identidad, no nos identificamos con nuestra familia. No sabemos que es bueno estar en casa.
No sabemos que es bueno estar a la mesa platicando y dialogando con los hijos, con la esposa, tomarse un tiempo, platicar, hablar del futuro, hablar del presente, hablar de las cosas que están por venir, de las metas por lograr. Y no queremos platicar porque nos da flojera. Porque tenemos miedo a planear, porque tenemos miedo a crear una identidad. Se viene el Mundial de Fútbol, 2 días más estarán haciendo la inauguración del Mundial de Rusia de este año 2018 y la gente ya está emocionada en todo el mundo, no solamente en México, porque nosotros, México, fanáticos del fútbol, no solamente en México, en todo el mundo, la gente está esperando el Mundial. Y no digo que todo el mundo, porque no a todos les gusta el fútbol, pero los que son fanáticos del fútbol están esperando esta competencia que se va a hacer a nivel internacional y están dispuestos a ver los partidos de su nación, de su selección y echarle porras como si estuvieran en el estadio, que estén a miles de kilómetros de distancia, pero están dispuestos. ¿Por qué se genera esa pasión? Si México gana alguno de los partidos y pasa a la siguiente ronda, aún los que no son fanáticos del fútbol empezarán a ver el fútbol. Y si México llega al quinto partido, al famoso quinto partido, será casi medio país o más de medio país que estará mirando el fútbol. Aún los que detestan el fútbol estarán viendo a México. Y si México llega a semifinales, casi todo el país se va a paralizar por ver a México jugar. Y no se diga si México llega a la final. Si México juega a la final, será así como la gloria de México, como si México estuviera... como si fuera un país del primer mundo que está a punto de ganar el premio Nobel por la conquista de la victoria y estará a punto de ser el país más famoso de la historia a pesar de cómo vivamos. ¿Por qué se genera eso? Eso se llama identidad nacional. Nos identificamos con un grupo de 23 jóvenes que van a ir a jugar a representar a todo el país. Y nos identificamos con ellos y decimos, ganamos cuando ganamos. Ganó México, ganamos México. Y cuando pierden, perdieron. Hacemos eso. Porque cuando nos conviene, nos identificamos. Cuando no nos conviene, no somos parte del grupo. Así es que si nuestra familia no está bien, ¿quién de la familia le gustaría identificarse con su familia si su familia no está bien? ¿Quién diría, vamos perdiendo en la familia, pero no importa, nos podemos recuperar en el siguiente partido? ¿Quién podría decir eso de su familia cuando las cosas no están bien en su casa? Cuando hay pleitos entre los esposos, cuando los hijos son rebeldes, cuando las cosas no están bien, cuando la administración de las finanzas no resulta, cuando hay escasez, y no digo que escasez por la pobreza, cuando hay escasez de amor, cuando hay escasez de respeto, cuando hay una escasez de comunicación. Cuando no hay identidad, cuando la familia está destruida, los mismos miembros de la familia dicen, están perdiendo. Ellos perdieron, en la familia perdieron mis padres, perdieron mis hijos, perdió mi esposa, perdió mi esposo. No perdí yo porque yo no formo parte de ese equipo. Es la falta de identidad. Eso es a lo que nos está llevando la falta de identidad, a no reconocer que pertenezco a una familia y que no importa que mi familia esté pasando por las más difíciles ahora, por las más complicadas ahora, yo logro identificarme con mi familia y entonces yo digo, la estamos pasando muy difícil, pero nos vamos a levantar de esta, porque somos los López, o porque somos los Pérez, o porque somos los Gómez, o porque somos los Macedo, los Martínez, y nos vamos a levantar, no importa cuán difícil sea. Somos una familia que logra levantarse. Esa identidad es la que no tenemos. Porque cuando las cosas son difíciles, buscamos quién es el culpable. ¿Por qué se cambia tanto de un director técnico de una selección? ¿Por qué lo cambian tanto? Las selecciones que han tenido mucho éxito son selecciones que llevan a su entrenador por 3 o 4 mundiales consecutivos, donde llevan una escuela y una secuencia, donde van llevando un proceso para que sus seleccionados lleguen a un buen resultado. Y si cambian de entrenador, no cambian de estrategia. Usan la misma escuela, usan el mismo parámetro, mejoran algunas cosas que fallaron antes, pero llevan el mismo proceso para que los seleccionados aprendan y lleguen a conquistar la corona. En nuestra familia no, si algo está fallando mal en el equipo, que es la familia,
buscamos el culpable. ¿Quién se equivocó? Pues el esposo. ¿Quién se equivocó? No, la esposa. No, los hijos. No, la suegra. El suegro. Los abuelitos que nos dejaron pobres. Y tratamos de buscar un culpable en lugar de fortalecer la unidad de la familia para que la familia crezca, se nutra, avance y conquiste. Es lo que nos hace falta como familia. Y nosotros tenemos que pensar, cada uno de ustedes es miembro de su familia. Y lo que usted debe de estar pensando ahora es, ¿qué hago para mantener la unidad en mi familia? Que nos permita conquistar a pesar de todo. A pesar de que tenga diferencias con mi esposa o que tenga diferencias con mi esposo, ¿cómo podemos hacer para limar esas asperezas? ¿Cómo podemos hacer para limar esas diferencias y poder ponernos de acuerdo? Ya hablábamos hace 8 días, ¿se acuerda? Acerca de ponernos de acuerdo. No se trata de pensar igual, todos somos diferentes en la casa, pero tenemos que buscar la unidad en la familia. Si logramos la identidad de la familia, hermano, seremos una casa sólida, que no sea destruida por el diablo. El diablo destruye a la familia, divide y vencerás. Esa es la frase del diablo: divide una familia y la familia será destruida. Y cuando la familia se destruye, entonces podemos tomar a los hijos, podemos tomar al esposo y hacerle daño, podemos tomar a la esposa y destruirla. Pero si una familia está unida, si una familia está sólida, si una familia está consolidada, el diablo no podrá sacar ventaja y no podrá destruir a una familia. De eso se trata la identidad en la familia. Que podamos entender que somos uno, que pertenecemos a una familia. Que puedas sentirte orgulloso, decir, yo soy de los Roque Benumea. Y que tus hijas puedan decir, yo soy de los Roque Benumea. Y que tus nietos puedan decir, yo vengo de los Roque Benumea. Esa es mi familia, ese es mi origen. Es ahí de donde vengo. Nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender que necesitamos identidad, que necesitamos saber a dónde pertenecemos. Y no solamente nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Si el diablo ya tomó ventaja, ya sacó ventaja y medio destruyó la casa, medio destruyó la familia, que nuestros hijos sepan, ok, sí nos pegó, sí nos dividió, sí nos separó, pero podemos fortalecernos en estos núcleos que se constituyeron. Ahora podemos fortalecer el núcleo para que nuestros hijos tengan identidad y sepan que pertenecen a una familia que es fuerte, que es robusta, que en medio de las circunstancias, aunque parece que todo está en contra, logran levantarse. Y vimos algunos aspectos que van a generar esa identidad en la familia, pero nos quedó pendiente uno solo. Dijimos que íbamos de atrás hacia adelante. Y este último, podemos leerlo. Vamos a leer Efesios capítulo 4, ahí donde estaba nuestro mensaje hace 8 días. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Efesios 4, versículo 1 al 6, dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No continuamos leyendo, ya lo habíamos leído, pero quiero compartir el último elemento que va a ayudar a nuestra familia a tener identidad.
Y por eso partimos de atrás hacia adelante, porque el último elemento dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Otra versión dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Cuando dice solícitos en guardar, quiere decir que estás dispuesto, que estás presto, que te vas a esforzar, que vas a tener la disposición en tu corazón de guardar la unidad del Espíritu. Y si se fija usted y pone atención, dice Espíritu con mayúscula. Eso nos enseña o nos dice que del Espíritu que está hablando es del Espíritu Santo. No está hablando del Espíritu del hombre, está hablando del Espíritu Santo. Y aquí la parte medular para que una familia tenga el concepto de identidad bien claro en su vida es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que habitar en nuestra casa. Es el que tiene que mover nuestra familia. Nosotros nos movemos en la unidad del Espíritu Santo. La unidad que queremos fomentar no es la unidad de la familia, como alguna vez les comenté, que decimos que se metan conmigo, pero que no se metan con mis hijos. Y entonces cuando se meten con mis hijos, sacamos las uñas, la espada, la pistola, y nadie se mete conmigo. Nadie se mete con mi familia. A mí sí me pueden mentar la mamá, pero a mi familia no me la toca. Y entonces salimos en defensa de la familia. No se trata de esa unidad, no se trata de pelear en nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo nos está enseñando que la unidad que debemos de procurar en nuestro hogar es una unidad ficticia, superflua, es una unidad provocada por el interés. Es decir, los hijos están con papá y con mamá cuando papá y mamá le dan. Cuando papá y mamá ya no le dan, cuando le niegan, cuando le corrigen, cuando le reprenden, los hijos se rebelan. Esa no es la unidad, porque esa fortaleza de unidad se termina tan pronto cambien tus intereses. Si hoy tienes tu interés de estar en familia y hacer una familia e unirte en una familia, porque una familia empieza de dos, ¿cierto o no? ¿A cómo empieza una familia? Con dos. Y entonces si tú te unes a una persona para hacer una familia, pero el interés que te une no es un interés genuino, sino es un interés superfluo, cuando ese interés cambie, se termina la unidad. Por eso no buscamos la unidad de nuestros propios intereses. No es que vamos a hacer uno solo, vamos a reunirnos, vamos a hacer un equipo. ¿Para qué? Para que nadie nos ningunee, para que nadie nos humille, porque nadie se burla de los Macedo, porque nadie se burla de los López, de los Gómez, de los Martínez, nadie se burla de nosotros. No es por esa razón que nos unimos. Tampoco nos unimos para hacer un vallado y aislarnos del mundo. Nos unimos en la unidad del Espíritu, porque es el Espíritu el que te da la convicción de que aquel que está a tu lado es parte necesaria de ti. Tu familia, cada miembro en tu familia te es necesario. Cada parte que integra tu familia es necesaria para que tu familia funcione. Entonces la unidad que necesitamos no es una unidad que surge de tus propios intereses. La unidad que une a una familia, de hecho, va más allá de tus propios intereses, va de acuerdo a los intereses de la familia. Piensas en los intereses de todos, piensas en las necesidades de todos, piensas en los defectos de todos, pero también piensas en las virtudes de todos. Y eso hace que tu familia funcione. Porque tu familia tendrá un problema, tendrá una dificultad, los defectos de todos. Pero también tendrá una ventaja y un triunfo, que serán las virtudes de todos. ¿Sí está conmigo? Entonces, si queremos la unidad de la familia, y como este último ingrediente es fundamental para que tu familia tenga una identidad, entonces es necesario entender cómo funciona la unidad del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo explica que debemos esforzarnos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo se hace esta unidad del Espíritu? El versículo anterior nos lo enseña el apóstol Pablo, dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo se procura la unidad del Espíritu en la casa?
con toda humildad y mansedumbre. Es decir, si yo quiero estar en unidad en mi familia, o quiero que mi familia esté en unidad, yo tengo que tener humildad y mansedumbre. Tenemos que tener la característica en nuestro corazón de que seamos humildes y amables. ¿Qué es lo que hace que nos peleemos en casa? ¿Qué es lo que hace que discutamos en la familia? Las ofensas, los insultos, los apodos. Ahí viene el flojo, ahí viene la gorda, ahí viene el perezoso, ahí viene el vago, ahí viene el rebelde, ahí viene la chismosa. Y esos apodos no son nada amables, no generan unidad. Ay, se lo digo de cariño. No, hermano, ningún apodo, ninguna etiqueta, ningún insulto es de cariño, nunca. Es que le digo así por cariño. No, no es cierto. Si eso ofende, necesitas preguntarle a la persona que está en tu familia y decirle con toda sinceridad: oye, ¿te ofende que te diga esto? Pero lo primero que hacemos: ay, no seas chillón, no aguantas nada, no te lo dije para ofenderte. No, dile con claridad: ¿te ofende? Y te va a decir, y te va a abrir su corazón y va a decir: sí, me ofende. Me ofende que me digas que soy un tonto, que soy un flojo, que soy un inútil. Porque no lo soy. Porque hago otras cosas. A lo mejor lo que tú esperas que yo haga, no lo hago, pero hago otras cosas. He escuchado a mamás que le dicen a sus hijos, los hijos vienen y le dicen: oye, mamá, ¿me ayudas con mi tarea? Ay, tengo muchas cosas que hacer. Y le dicen los niños: ay, entonces ahorita que venga mi papá del trabajo le digo que me ayude. Y las mamás he escuchado a mamás que le dicen a sus hijos: ay, tu papá no te va a ayudar, él es un inútil. ¿Qué dice el niño? ¿Qué se le queda en la cabeza al niño? Que su papá es un inútil. Y mientras es niño, no se va a atrever a decirle a su papá que es un inútil. Pero cuando el niño tenga la autosuficiencia, cuando alcance los 18 años y le den su credencial para votar, y digan: ya eres mayor de edad, ya eres un adulto, puedes hacer lo que se te dé la gana con tu vida. Ahora sí, en este momento, el niño ya gana sus primeros pesos, gana sus primeros centavos. En la primera oportunidad que tenga, le va a decir a su papá que es un inútil. ¿Por qué? Porque de pequeñito alguien se lo dijo. Y cuando crezca, eso va a salir de su corazón hacia su boca. No se puede generar unidad si no se es amable. Tenemos que tratar con amabilidad a cada miembro de la familia. He visto familias donde la mamá está tan agobiada, tan cansada, tan fatigada de todos los quehaceres, termina de hacer la comida, son las 6 de la tarde, y los hijos ya se están muriendo de hambre y empiezan a decirle a la mamá: ay, mamá, yo tengo hambre, ya no aguanto. La mamá se enoja, se molesta, avienta la comida a la mesa y dice: pues ahí está, trague. Como si yo estuviera rascándome la barriga. Los hijos no alcanzan a comprender todo lo que la mamá ya hizo. He visto a papás no bajar de tontos, de estúpidos y de otros insultos más graves y más ofensivos a sus hijos. Y de repente los papás, cuando ya son grandes los hijos, se preguntan: ay, ¿por qué mi hijo será un inútil? Pues ¿por qué será? Pues si toda la vida le estuvo diciendo que es un inútil. Muchacho, se lo creyó. No podemos mantener la unidad en la familia si no somos amables. Tenemos que tratar con amabilidad. ¿Qué hacemos cuando llegamos a un lugar donde, no sé, alguna oficina donde queremos que nos traten o nos hagan un trámite? ¿Cómo llegamos? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos, ¿qué es? Saludar. Buenas tardes. Buenos días. Y hasta ponemos una sonrisa. No conocemos al fulano que nos va a atender y le ponemos una sonrisa. ¿Por qué? Porque tenemos un interés, queremos que nos atiendan. Pero no somos amables en la casa, no saludamos. No decimos: ya llegué, buenas tardes, hijo, ¿cómo estás? Un abrazo, un beso, ya vine, qué bueno que están aquí en casa. Y nos vamos y nos salimos como perros, sin avisar nada.
Eso no es ser amable. Tú no estás generando un vínculo de unidad, tú estás generando un vínculo de separación. Tenemos que ser amables, dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre es esa amabilidad de la que le estoy hablando. Tenemos que ser amables. Nuestras palabras no tienen que ser ofensivas. No tengo que ofender a mi esposa para hablar con ella. No tengo que ofender a mi hijo para que me ponga atención. No tengo que ofender a mi esposo para que me conceda unos minutos de charla y conversación. Tengo que ser amable. La amabilidad va a generar un vínculo de unidad. Yo no voy a querer que me traten en la calle, yo no voy a querer que me respeten en la calle o que me traten amablemente en la calle, porque en mi casa ya me tratan bien. Mis hijos están enseñados a que se suben al transporte público y saludan. Y ellos de repente llegan a la casa y dicen, hoy me subí y nadie me saludó. Hoy saludé y dije buenos días, buenas tardes y nadie me respondió. Le digo, no te preocupes, tú sigues saludando. Tú sé amable. Pero cuando llegan de la escuela, cuando llego yo del trabajo, mis hijos salen de donde están, vienen, me dan un beso, un abrazo. Dicen, qué bueno que ya llegaste, papá. ¿Cómo te fue? Y sabe, lo mismo hacemos nosotros cuando ellos llegan. ¿Cómo te fue, hijo? Les damos la bienvenida. Si alguno viene cansado, nosotros los atendemos y somos amables y les preparamos la comida y decimos, aunque ellos pueden hacerlo, hermano, ya son lo suficientemente grandes para hacerlo por su cuenta, pero queremos ser amables. ¿Por qué queremos ser amables? Para que ellos sientan que esa casa es a la que pertenecen. Y cuando ellos construyan su propia casa, cuando ellos sean padres de familia y estén constituyendo su hogar, ellos también sean amables. Y le enseñen a sus hijos a ser amables. Y traten a su esposa con amabilidad y con respeto. Para que se vuelva a generar ese vínculo de unidad que hará que su familia sea fuerte, que sea sólida. Podemos tener diferencias de opinión, podemos tener diferencias de pensamiento y una ideología distinta, podemos pensar distinto dentro de la familia, pero eso no implica que dejemos de ser amables. Si queremos tratar con respeto a los demás, si queremos que los demás nos traten con respeto a nosotros, tenemos que tratar con respeto a los demás. Dice el Señor Jesús, no debáis nada a nadie. No le debas nada a nadie. Lo único que le puedes deber a alguien es el amor y el mutuo respeto. Si algo yo te puedo deber a ti, no es lo que te debe el dinero, es lo que tengo que pagar. Paga lo que debes, dice, toma chocolate, y paga lo que debes, dice la Biblia. Bueno, no dice que tomes chocolate, pero dice que pague lo que debes. Lo único que debemos deberle a alguien es el amor y el mutuo respeto. Y en la casa nos olvidamos de eso. Creemos que ya no es necesario tratar con respeto a nuestra esposa o a nuestro esposo. Creemos que ya no es necesario tratar con respeto a nuestros hijos. Ay, son mis hijos y se aguantan. Así soy como padre y qué. No, tienes que hablarles con respeto. Imponer tu autoridad, claro que sí. Darte a respetar, claro que sí. Pero con respeto. Escuchar la voz de tu familia, escuchar a tus hijos, escuchar la opinión de ellos, escuchar la opinión de tu esposa. Vale la pena hacerlo. Eso es darle respeto, es ser amable. No significa que si tenemos una situación difícil en la casa y mi esposa y yo estamos platicando acerca de la situación difícil y mis hijos dan su opinión, no significa que vamos a hacer lo que ellos digan. Los vamos a escuchar y vamos a poner atención a su opinión. Pero las decisiones en la casa, ¿quién las toma? Los papás. Son los padres los que tienen que tomar la decisión. Porque si no, al rato los hijos son los que van a tomar las decisiones y al rato van a querer dirigir a los padres. Estuvimos ayudando a un matrimonio que tenían problemas entre ellos, peleaban constantemente. Y nosotros hablamos con la hermana y le dijimos, hermana, si la situación es difícil y no logran resolverlo, usted tiene toda la libertad para separarse de su esposo. Sobre todo porque él se ponía violento.
Y yo le dije a la hermana, evite un accidente, sobre todo que la lastime usted y hasta él termine en la cárcel. Evite eso. Y dice, pastor, lo amo, no quiero separarme. Ah, bueno, entonces vamos a pelear de otra manera. No nos vamos a pelear con él. Usted no va a pelear con él. Sea inteligente, no busque la discusión, no busque la confrontación, apártese en el momento difícil, no discuta, sepárese. Y resulta que al poco rato me entero que la hija mayor le dice a la mamá, mamá, eres una tonta, deja a mi papá. Y la mamá preocupada viene con nosotros y dice, es que mi hija me dice que deje. Hermana, ¿y su hija decide por usted? ¿No nos dijo usted que no lo dejaría? Que lo amaba, que iba a esperar, que iba a luchar, que iba a confiar en Dios. ¿Por qué la hija tiene que decirle a usted qué hacer? Porque hemos perdido el respeto. El papá perdió el respeto de la hija. En el momento en que él se pone violento, él perdió el respeto de la hija. ¿Sí está conmigo? Entonces no podemos fragmentar nuestra familia, no podemos dividir nuestra familia por no ser amables. Dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre. Cuando dice con toda humildad, dice siempre humildes. Sean siempre humildes. ¿Qué es ser humildes? Ser humildes es andar con la cabeza así. Mire, por mucho tiempo se le enseñó a las mujeres que tenían que andar así. Y el marido adelante caminando, como Superman, con el pecho levantado, y la mujer 2, 3 pasos atrás, así con la cabeza así. Yo lo vi en varias familias. Y a mí me daba cosa. Y eso no puede ser. Eso no es ser humilde. La mujer no está siendo humilde. La mujer está sometida, está siendo humillada. Cuando vamos en la calle, mi esposa y yo, procuro caminar con ella al lado y sostenerla de la mano y que ella se apoye en mí. A veces no le conviene mucho porque a mí se me enredan los pies y nada más le doy jalones, pero procuro caminar con ella del brazo. Y cuando yo voy cargando algo y mis hijos vienen conmigo, digo, agarren a su mamá, sostengan a su mamá, denle el brazo, denle la mano, apóyenla. No porque mi mujer sea frágil, no, hermano, porque es una forma de mostrarles humildad. Yo no soy más que mi esposa, aunque soy la cabeza de mi casa, aunque soy el varón que dirige mi familia, yo no soy más que mi esposa. La humildad no te da una jerarquía dentro del hogar. La soberbia tampoco te la otorga. La humildad lo que hace es procurar la unidad. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 dice que nos mostremos humildes, pensando siempre en el otro. La humildad de la que está hablando Pablo aquí, la que genera esa unidad del Espíritu, esa humildad que necesitamos, que produce unidad, es la humildad que te hace pensar primero en los demás. Por algún tiempo viví en la casa de unos tíos míos mientras estuve estudiando en la universidad. Y cuando viví en la casa de mis tíos, a mí me llamó mucho la atención algo que pasaba. Y me llamó mucho la atención porque en mi casa, en la casa de mis padres, cuando yo viví con ellos, yo viví con mi papá y con mi mamá por 18 años, desde mi infancia hasta los 18 años, cuando yo salí a los 18 años para venirme a estudiar a México. Claro, seguía viviendo con ellos, pero nada más iba los fines de semana. Y el resto de la semana me la pasaba aquí en México. Mis papás en Guerrero y yo venía cada semana a estudiar y el fin de semana me regresaba con ellos. Durante 18 años mis padres me enseñaron que lo que había en la casa era de todos. Si había pan, era de todos. Entonces, si había pan y yo me iba a sentar a comerme un pan y mis hermanas se sentaban a comer pan, entonces el pan, yo tenía que preguntar, ¿quieren, gustan, quieren pan? Y si había posibilidades de ir a comprar más pan, yo iba a comprar más pan. Pero si no había posibilidades de comprar más pan, ese mismo pan lo teníamos que repartir entre 4 o 5, los que estuviéramos en la mesa. Y nos sentábamos a comer y si había un vaso de leche nos lo repartíamos en partes iguales. Eso era lo que mi mamá y mi papá me enseñaron. Así era en la casa de mis padres. Y cuando me vine a estudiar a México, resulta que no. En la casa de mis tíos era distinto.
Si alguien tenía un pan, lo marcaba. Le ponía el nombre. Este pan, con un papelito le escribían, este pan es de fulanita. No te lo comas porque te las verás conmigo. Así, hermano, así literal. Entonces yo de repente llegaba y quería un pan, se me antojaba un café con pan porque venía de la escuela, venía cansado, a veces era la única comida que iba a hacer en el día. Y llegaba de la escuela y me sentaba, entraba a la cocina y veía pan y decía, ¡ay, ya hay pan! Y todos ya estaban marcados. Y yo veía, en la torre ya no alcancé pan. Y mi abuelita, gracias a Dios por mi abuelita, ya falleció mi abuelita. Y mi abuelita siempre me guardaba un pan y me decía, mira, Axa, te guardé esta concha para ti. Y a mí me daba cosa ver que mi abuelita tuviera que estar escondiendo pan para que yo comiera. Y yo estoy seguro que a veces no era ni el pan era el pan de ella, que se iba a comer ella, que ya se había apartado para ella, me lo daba a mí, porque yo ya no alcanzaba. Y lo mismo era con un refresco, lo mismo era con una gelatina, lo mismo era con un yogur, con una manzana, mira hermano, a mí me daba cosa porque apartaban su fruta, de repente apartaban la manzana y la metían al refrigerador, pasaba un mes, la manzana ya estaba toda prieta ahí, toda negra en el refrigerador y no se la habían comido, pero nadie se la había comido. Y dice, ¿quién se le echó a perder esta manzana? Pero ya le habían quitado el papelito para que no supieran a quién se le había echado a perder. Yo decía, wow, ¿así es la vida en familia? ¿Así es como se tiene que vivir en familia? No, hermano. Y de repente eso se piensa, hay que apartar, esto es mío, ¿de quién es? Mire, había momentos en que a mí me daba cosa porque decían, había un pan que no tenía marca ni etiqueta ni nada, y entonces yo me lo iba a comer y por ahí oí una voz, no te lo comas porque es para mi papá. Y al papá, mi tío, que lo quiero mucho, por cierto, lo aprecio mucho a mi tío, pero mi tío era tratado como un rey, como un faraón en su reino. Él era el mayor de todos y el que merecía todo. Yo lo veía y dije, no, eso no es una familia. Así no me enseñaron a vivir. Pero ¿sabe qué fue lo lamentable? Hoy lo reconozco, que aprendí a vivir así. Yo aprendí a marcar mi pan, aprendí a marcar mi gelatina, aprendí a comer escondidas para que no me vieran que me estaba comiendo un pan o que me estaba comiendo un plátano todo negrito ahí ya porque era el último que había quedado, el que nadie había querido, y era yo el que llegaba a comerse. Y mi abuelita me decía, mira, cómetelo aquí escondidas que nadie te vea. A mí me daba cosa, hermano, de verdad me daba cosa comer así. Haga de cuenta que estaba en una prisión donde tienes que cuidar para que no te quiten la comida. Yo decía, es que no puedo pensar que una familia funcione de esa manera. No le quiero platicar cómo terminó esa familia. Ni le quiero decir qué es lo que pasó, pero algún día se lo platicaré. Es lamentable que una familia funcione así. No puede haber una unidad en una familia si no hay humildad. La humildad de la que enseña la palabra de Dios es, antes de pensar en mí, pienso en ti. Antes de pensar en cómo yo me voy a sentir, pienso en cómo tú te vas a sentir. Antes de pensar en que yo tengo la razón, pienso, ¿no tendrás tú la razón? ¿No estarás tú en lo cierto? Y no digo que a todo tengas que decir que sí. Es mostrar humildad. Es creer que el otro, dice el apóstol Pablo, considera a los demás como superiores a ti mismo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Antes de pensar en ti, piensa en los demás. Y antes de pensar que tú eres el mayor, piensa que el otro es el mayor. Eso es humildad. Ay, pastor, pero entonces siempre hay que estar agachado. No, mi hermano, porque el Señor Jesús enseñó que el que sirve a todos es el mayor. A mí no me cuesta trabajo servirle de comer a mis hijos. No me cuesta trabajo levantarme de mi momento de descanso y atender a mi esposa. No me cuesta trabajo que yo tengo cosas que hacer y mi esposa me dice, ¿me ayudas? Y yo dejo de hacer lo que estoy haciendo por ayudarla a ella. O que mis hijos me dicen, papá, ¿me ayudas con esta tarea? Mira, ha habido veces que yo tengo que pedir un favor en mi trabajo porque a mi hijo se le olvidó algo. En el carro, se lo llevaron a la escuela y al momento de bajar del carro, cuando lo dejé en la escuela,
lo olvidó en el carro y de repente me habla de algún teléfono o de algún teléfono, de su mismo teléfono me habla: papá, dejé en el carro mi trabajo y lo entrego en 30 minutos. Y yo, me vale, ¿no? Pues ¿quién te manda? No, hermano, tengo que pedir mi trabajo, déme chance, por favor, miren que mi hijo olvidó un trabajo y es de su evaluación. Y ahí tengo que salir a dejar el trabajo y se lo dejo. Y eso no es ser consentidor, de verdad que no lo hago por consentimiento, por ser consentidor, sino lo hago porque amo a mis hijos. Cuando tú piensas en tu casa, cuando tú piensas primero en los demás, tú estás generando la humildad que permite la unidad. Y esa unidad es lo que le da identidad a tus hijos, le da identidad a tu esposa, te da identidad a ti como varón. Necesitamos humildad y mansedumbre, ser humildes y ser amables. Y eso va a generar la unidad del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, no solamente la unidad del Espíritu, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir que lo que nos va a unir en la familia, lo que nos va a mantener juntos en la familia, va a ser la paz. Ahora que esta sociedad o la sociedad del mundo está convulsionando por tanta violencia, tanta delincuencia, tanta maldad, tantos insultos, los muchachos en la escuela sufren bullying, los maestros son más exigentes, las redes sociales son ofensivas, los programas de televisión son violentos, hay delincuencia en la calle, hay mucha violencia en la calle. Y lo que nosotros estamos haciendo al no tener unidad en la familia, estamos diciendo a nuestra familia la estamos entregando a la violencia de nuestra sociedad. Pero si tenemos mansedumbre y humildad y mansedumbre en la casa, eso va a generar un vínculo de paz. Algo que nos va a unir en la casa va a ser paz. Y entonces la familia, ¿qué va a querer? Los miembros de la familia, sabiendo que el mundo se está convulsionando y que está sufriendo violencia, va a encontrar en su hogar, va a encontrar en su familia un lugar de paz, un lugar de refugio. Sabe que el Señor, que Dios estableció en la misma ley, que tenía que haber ciudades de refugio. En la ley, Dios estableció y dijo: y establecerás ciudades de refugio. ¿Cuáles eran las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio eran aquellos lugares donde podían ir a refugiarse, a vivir aquellos que habían fallado, aquellos que se habían equivocado. Imagínense algo así. De repente hay dos amigos que están trabajando juntos y por descuido, por negligencia de uno, este hombre de repente en una imprudencia hace algo accidentado y mata a su amigo o a su vecino. A lo mejor ni amigos son, a lo mejor solamente son compañeros del trabajo, y mata al otro. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Entonces, aunque hubiera sido a propósito o hubiera sido accidental el asesinato de la otra persona, esta persona que había cometido el homicidio tenía la posibilidad de huir y esconderse en una ciudad de refugio. Y entonces la familia, que decía: queremos matarlo, ¿dónde está? Va huyendo, alcáncenlo. Y había que alcanzarlo antes de que llegara a la ciudad de refugio, porque una vez llegando a la ciudad de refugio, ya no podían matar, ya no podían cobrar venganza, ya no podían aplicar la de ojo por ojo, diente por diente, ya no podrían, porque ahora estaba en un lugar protegido por Dios. Y todo lo que podía venir contra él ya no sucedería. ¿Cuánto tiempo podía vivir ahí? El tiempo que quisiera. Y sabe, a los 7 años podía recibir el perdón o no. Pero si a los 7 años no recibe el perdón, podía esperar ahí 50 años. Y en 50 años la familia está obligada a perdonar. Pero esas ciudades eran lugares de refugio, lugares de paz. Y nuestra casa, en lugar de ser un lugar de refugio, es un infierno.
pleitos, discusiones, ofensas, maltrato, falta de respeto, nada de amabilidad. Cuando nuestra casa debería de ser el lugar que después de que los apalearon allá afuera, vengan a casa y encuentren paz. Si logramos eso, hermano, no perderemos a ninguno de nuestros hijos. No perderemos ni a nuestra esposa ni a nuestro esposo. No perdemos ni a la suegra ni al suegro. Ellos sabrán que ese lugar es un lugar donde vale la pena vivir. Y esa unidad, ese vínculo de la paz, es lo que hace que nuestra unidad en la familia sea una unidad sólida, fuerte, que genere una identidad. Y que mi hijo nos pidió permiso, mi hijo mayor, nos pidió permiso para irse a quedar. Terminó su semestre, le fue muy bien en sus calificaciones y nos dice: papá, vamos a hacer una vistecita con mis amigos. ¿Me das permiso de ir? Digo, sí, pero queremos quedarnos esa noche ahí. Nos vamos a quedar toda la noche y vengo hasta el otro día. Porque pues vamos a platicar, vamos a jugar juegos de video, queremos estar mucho rato platicando, entonces para no estar con que a qué horas me vengo, pues queremos quedarnos toda la noche. Bueno, no me lo había pedido. Tiene 21 años y es su primera salida afuera, por cuestiones de amigos, de fiesta, de quedarse fuera por una fiesta, porque ha estado fuera de casa por cuestiones de la escuela, pero no por una fiesta. Entonces me pidió permiso y le digo: bueno, está bien. ¿Cuándo regresa? Al otro día, porque ¿a qué hora llega? Tal hora. Cuando llegó al otro día, se fue el viernes en la mañana. Cuando lo dejé afuera de la escuela, fuera de la universidad, me dice, le digo: bueno, hijo, nos vemos hasta mañana. Cuando le dije eso, se me queda viendo mi hijo, dice: ay, se siente bien feo, dice, que no te voy a ver hasta mañana. Apenas es bien temprano ahorita, son las 7 de la mañana y te voy a ver hasta mañana. Y digo, pues así es. ¿Quieres pasear? Nos vemos mañana. Cuando llegó a la casa, el sábado, ya por la tarde, cuando llegó, entre broma y cierto, entró, dejó lo que traía en mano, dejó la mochila y me abrazó. Y me dice: papá, extrañé mi casa. Mi casa es el mejor lugar donde quiero estar. Cuando yo oí eso me sentí aliviado. Sabía que mi hijo podía irse tan lejos como quisiera, pero dentro de su corazón él sabría que el mejor lugar para estar es la casa de sus padres. Ahora, ¿cuánto va a ser eso posible? Hasta que forme su propia casa. Porque yo espero que cuando forme su propia casa, cuando haga su matrimonio, cuando tenga sus hijos, yo espero que sus hijos piensen lo mismo acerca de su casa. Yo no quiero que sus hijos piensen: ay, el mejor lugar para estar es la casa de mis abuelitos. Yo no quiero que piensen eso. Yo quiero que piensen que el mejor lugar donde deben de estar es la casa de sus padres. Que me vengan a visitar las veces que quieran. Que se queden conmigo las veces que quieran, los días que quieran. Pero que siempre anhelen en su corazón volver a su casa. Porque yo sabré entonces que ellos han logrado, como matrimonio, como familia, establecer la identidad que sus hijos necesiten. Es mucho mejor que sus hijos sepan cuál es el lugar al que pertenecen. Para que cuando crezcan también sus hijos, mis nietos, ellos también formen su hogar y creen esa unidad dentro de su familia, que permita que su casa, que su familia sea un lugar de refugio para sus hijos. Eso es lo que deberíamos generar. Deberíamos de generar en nuestra familia, generar en nuestro hogar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo? Con humildad y mansedumbre. Porque si leemos el versículo anterior, ya con esto termino, dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Es decir, Dios nos llamó a buscar
a trabajar, a esforzarnos por tener un lugar de unidad. Y si hermano, si en el hogar, si hermana, en el hogar logramos la unidad, ¿usted cree que nos va a costar trabajo en la iglesia ser unidos? No. Porque de repente los pastores queremos ver la unidad en la iglesia. Hermanos, aquí tiene que haber unidad, respeto, humildad, trátese bien. Yo lo que creo, que para que esta iglesia tenga la unidad que necesitamos, esa unidad del Espíritu, en el vínculo de paz que necesitamos para la iglesia, primero tiene que estar en su familia. Y entonces aquí en la iglesia no nos costará trabajo mantener la unidad, porque ya sabremos cómo la hacemos en casa. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Yo espero que este mensaje y el anterior le ayuden a buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en su familia. Dice, ay pastor, ¿esto cómo no lo oyeron en mi casa? Pues póngaselo, ahí está en internet. Ya subí el anterior y mañana primeramente Dios ya estará arriba para que lo oigan y tomen la decisión de buscar esa unidad como familia. No se trata de encontrar culpables, no se trata de señalar y decir, ya ves, tú eres el culpable, tú eres el que no quiere estar unido, tú eres el rezongón, tú eres el rebelde, tú eres el que siempre pelea. No se trata de encontrar culpables, se trata de encontrar la solución y buscar que nuestra familia sea una familia unida. Y si nosotros lo hacemos, hermano, los hijos imitan. Y no se diga los nietos aprenden rápido y lo hacen por consecuencia. Porque saben que es mejor tener un lugar de refugio que andar allá afuera en medio de tanta maldad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que has traído hoy. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, que nos ayudes a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que lo que hemos aprendido en estas 2 semanas fortalezca nuestras familias. Te pido que lo que hoy has traído a esta iglesia, en esta reunión, en cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí reunidos, ahora se expanda, se extienda, se multiplica en el espíritu de todos mis hermanos, para que ellos también, por medio del Espíritu Santo, busquen la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con toda humildad y mansedumbre para la gloria tuya. Te lo pedimos, Padre, porque somos uno solo en Cristo Jesús, porque hemos aprendido que hay un solo Espíritu para llenar nuestros hogares. El Espíritu Santo nos da esa capacidad de que seamos uno en casa y uno aquí en la iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Haz lo posible, bendice a cada hermano y hermana que escuchen este mensaje y que puedan alcanzar la unidad del Espíritu. No con pleitos, no con contiendas, no con imposiciones, sino con humildad y mansedumbre, sabiendo, Señor, que en ellos se está gestando la unidad del Espíritu por medio del vínculo de la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, no la paz que el mundo nos da, sino la paz que nuestro Señor Jesucristo nos ha otorgado, porque Él es príncipe de paz. A ti la gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.